Muy buenos días, hermanos. Estamos hoy para continuar nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Abran por favor en capítulo 1, versículo número 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estamos hoy continuando nuestra serie después de la salutación o del prólogo extenso que hace el libro de Apocalipsis en su género epistolar. Comenzamos ya con la manera introductoria, la presentación del libro y los temas que se van a dar en esta oportunidad. Nuestro eslogan para este estudio es Jesucristo, Cordero Vencedor. Y continuamos en esta mañana estudiando ahora el versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en... puntos suspensivos. En esta mañana el estudio que yo quiero dar, o el tema del estudio es hermano y compañero nuestro. Y es una de las preguntas que nos vamos a formular hoy, porque el apóstol Juan, que evidentemente es el que está escribiendo esta carta para la iglesia que está sufriendo en Asia Menor, se presenta como hermano y compañero de los que están sufriendo, es decir, de los receptores iniciales de la carta. Nosotros podemos decir que de todos los discípulos que Jesucristo llamó de los 12 apóstoles, el que más vivió fue el apóstol Juan. Es considerado el apóstol Juan el discípulo amado y el discípulo que murió de últimas en el último periodo del tiempo apostólico y fue el llamado por Dios para escribir esta carta. Ahora, muchos de nosotros llamamos como de manera, o hallamos muy importante que el apóstol Juan no haya sido torturado, no haya sido decapitado o que no haya sido torturado como los demás discípulos del Señor Jesucristo. Sin embargo, el discípulo Juan o el apóstol Juan no fue exento de todos los sufrimientos, las torturas y las aflicciones que vivieron los creyentes en el primer siglo. Si bien es cierto fue el que más vivió y no murió torturado, pues sí afrontó serias tribulaciones y aflicciones, y por eso él se va a presentar en la carta como hermano y compañero nuestro. Y el título de hoy, de manera de pregunta, es hermano y compañero nuestro. Es decir, ¿en qué Juan fue hermano y compañero de los receptores iniciales de la carta? ¿Y en qué él es hermano y compañero nuestro hoy para nosotros? Hay varias situaciones que él va a presentar, pero yo quiero inicialmente, viendo el texto a manera de introducción, que él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Yo, Juan. Es una fórmula que no es común solamente a los escritos apocalípticos, que los autores se presenten como yo, Juan, que sería como un sobreénfasis usando un pronombre personal, sería como una reiteración o una redundancia, diríamos hoy en nuestros días para nuestro idioma. Cuando él dice yo, Juan, es decir, no hay sombra de duda o no hay ninguna incertidumbre de que el autor o el escritor que está aquí es Juan. ¿Es Juan quién? Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, Juan el que a causa del testimonio de la palabra de Jesucristo tiene que afrontar toda esta serie de persecuciones o de aflicciones. Yo, Juan, es una misma fórmula que usa el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, y por eso decimos que es una fórmula de escritos apocalípticos, pero también es una fórmula que usó el apóstol Pablo en varias oportunidades y Jesús mismo la usó. Es decir, yo, y luego después del pronombre personal usar el nombre personal, que sería una redundancia, es un énfasis, es una reiteración, es un afianzamiento para ratificar una verdad y no dejar ninguna incertidumbre de quién es el que está escribiendo o quién es el que está hablando. Indudablemente quien está hablando, lo hemos dicho en otros textos anteriores, es el apóstol Juan. Ya lo sabemos porque lo ha dicho en el versículo número 4 Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Sin embargo, aquí dice yo, Juan, estoy escribiendo y soy yo el que voy a decir o el que voy a hablar. Y ese énfasis pone en evidencia la autoría, la autenticidad del escrito y no como algunos han dicho que este Juan es otro Juan, no el discípulo o uno más de Asia Menor, pero que no era el apóstol. Ahora, también es muy importante cómo él se va a presentar en esta oportunidad, en este texto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Generalmente las epístolas paulinas o petrinas o aún juaninas se presentan como Juan o como yo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Juan, pese a que él usa su nombre propio en este libro, cosa que no lo hizo en el Evangelio ni lo usa en las cartas de Juan, aquí usa su nombre personal o su nombre propio, aún así no usa su título oficial. El título oficial
que le ameritaba o que le daba la oportunidad de escribir con valor canónico era el de apóstol. Él hubiera podido decir yo apóstol o Juan apóstol. Sin embargo, él se presenta como yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Y eso nos da un tinte muy importante de comunión, de coinonía, de participación, de igualdad con los hermanos. Eso quita toda distinción jerárquica o toda distinción pues de autoridad o de oficialidad, porque él se va a presentar no como el apóstol, no porque no lo sea, se va a presentar como el hermano, como compañero, como copartícipe, o diríamos en nuestro idioma como el parcero, como el amigo, como el que está allí, como el que sufre y es copartícipe o coequipero en las mismas lidias que tienen los hermanos de la iglesia. Es muy importante porque el libro de Apocalipsis tiene un valor pastoral muy interesante. No es simplemente un valor oficial de un libro canónico, sino un libro que tiene un valor pastoral, es decir, de identidad, de identificación con los hermanos, de coinonía, de participación recíproca, de identidad en todos los sufrimientos, las aflicciones, comparte las mismas experiencias, las mismas realidades de fe, se extiende el concepto de coinonía, de compañerismo, de hermandad y de fraternidad. Y eso hace mucho más interesante este escrito para nosotros, porque no es simplemente un escrito oficial para una iglesia sufriente. No es simplemente un escrito apostólico para una comunidad receptora. No es simplemente el escrito de un hombre que tiene un título oficial que lo autoriza para escribir a una iglesia que está en persecución, sino que es el escrito de un hermano y compañero, de un copartícipe, de un coequipero, de alguien que está en el mismo camino, en el mismo peregrinaje, no solamente de la fe y de la vida cristiana y del temor de Dios a causa de la palabra, sino también en el mismo peregrinaje del testimonio y en el mismo peregrinaje expuesto al martirio y expuesto a la persecución y la aflicción. Es decir, quien va a escribir es alguien que conoce la realidad de los receptores. Quien va a escribir o quien va a pregonar este discurso es alguien que se identifica plena y totalmente con las mismas circunstancias históricas, políticas, las mismas realidades de fe que enfrentan todos los creyentes y que enfrentan los hermanos en las iglesias de Asia Menor. Y quiero leer algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender lo que yo estoy diciendo, especialmente con relación a la fórmula yo, Juan, que sería el énfasis o la reiteración. Daniel capítulo 7, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En cuanto a mí, Daniel, o yo, Daniel, dice en el capítulo 8, versículo 1. Luego en Gálatas 5, 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Algunos autores dicen que esta fórmula yo, Juan, es una fórmula exclusiva de escritos apocalípticos. No obstante, el apóstol Pablo la usa en Gálatas 5:2 como leímos, y luego en Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, yo, Pablo. Es una fórmula similar, pronombre personal y nombre personal. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Y luego en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y luego en Filemón, capítulo 1, versículo 19, dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Yo, Pablo, es una expresión que se repite y que el apóstol Juan retoma, es decir, no es exclusiva de escritos o de escritores apocalípticos, sino es común de los escritores en esa época, pero también vemos ejemplos en el Antiguo Testamento a través del profeta Daniel. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, no es una fórmula exclusiva de los autores o de los apóstoles. Jesús mismo la usa, dice yo Jesús. Y luego en Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Entonces la fórmula yo, Juan, es una fórmula común en esa época de la historia, es una fórmula común en el escrito, es una forma de dar un énfasis o una reiteración de quién está escribiendo, en este caso el apóstol,
el discípulo, el hermano Juan. Pero luego ahora queremos enfatizar que la forma como él se presenta es como hermano y compañero, es decir, como hermano y copartícipe, o como hermano y miembro, compañero, abnegable, fraternal de las mismas realidades que están enfrentando los hermanos. ¿Y cuánta esperanza da para los receptores de este libro de Apocalipsis? Que no es un escrito oficial para alguien en sufrimiento, sino que quien escribe encarna los mismos sufrimientos, encarna las mismas realidades y es hermano, es copartícipe, es decir, de la misma familia, enfrentando la misma fe y enfrentando los mismos sufrimientos a causa de la misma razón. En segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Recordemos que el apóstol Juan es un apóstol muy especial en identificarse con la realidad de sus receptores. En las cartas que él escribe se presenta no con sus títulos oficiales. El máximo título oficial que él mismo ostenta en sus escritos es el de presbítero. En la segunda carta de Juan, donde él dice el anciano que escribe, pero no usa el título apóstol en ninguna oportunidad, siendo que lo es. Prefiere usar un título fraternal, de identidad, de cercanía, de relación recíproca con los hermanos, especialmente en cuanto a los sufrimientos y las aflicciones. Y esto tiene un valor muy importante, porque cuando alguien nos escribe nos dice, tenga paciencia en ese sufrimiento y que el Señor te ayude, yo entiendo lo que te pasa, pero nunca ha pasado sufrimientos similares, pues es una voz de ánimo que realmente nos llega tan profundamente al corazón como cuando alguien que ha pasado por los mismos sufrimientos o que está afrontando las mismas realidades de dolor y de aflicción nos dice, mire, yo he vivido situaciones similares o peores y Dios me ha sostenido, ánimo, que el Señor te ayude. Cuando alguien ha pasado situaciones o vemos que está pasando situaciones de gran presión, de gran aflicción, de gran persecución, y en medio de esa gran persecución nos da una voz de ánimo, es un aliento, no solamente en el valor del texto, del mensaje que nos da, sino en el ejemplo que nosotros recibimos de ese hermano o de esa hermana. Entonces Juan, siendo apóstol, prefiere usar el de hermano y compañero para mostrar una profunda identidad, una profunda interrelación, interdependencia con los receptores de la carta y para decir, yo soy vuestro hermano y compañero en todo, no solamente en la fe. No solo soy hermano y compañero en la fe que nos es común, sino hermano y compañero en tres aspectos que él va a presentar ahora en esta oportunidad. Y luego en 2 de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro, escribiendo a la iglesia, les dice, el hermano amado Pablo, quitando un poco el título oficial de apóstol y poniéndolo en la misma relación o en el mismo nivel o en la misma situación que enfrentan los hermanos en diferentes lugares. El apóstol Juan, o el amado hermano y compañero Juan, está en la isla de Patmos. La Biblia nos va a decir que está en un lugar lejos, sufriendo, y eso para mostrar un poco las situaciones en las cuales él es copartícipe o hermano fraternal de los receptores de la carta en Asia Menor. Va a mencionar básicamente tres aspectos en el versículo. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y yo quiero que meditemos en esta mañana en esos tres aspectos en los cuales el apóstol Juan se presenta como hermano y compañero de las iglesias de Asia Menor y también se presenta como hermano y compañero nuestro, en tres aspectos. El primer aspecto es en la tribulación. Llamaría muchísimo la atención que Juan dijera, yo hermano y compañero vuestro en la fe que nos es común. ¿Sí? O yo hermano y compañero vuestro en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, o yo hermano y compañero en el amor que nos une, pero realmente Juan dice yo soy hermano y compañero en la tribulación, y eso es un punto de partida para el entendimiento de este libro de Apocalipsis para la iglesia que lo recibe y también para la iglesia que milita en este momento y que recibe la bendición de este escrito canónico, y es una pauta hermenéutica para el entendimiento del libro de Apocalipsis es el sufrimiento. Una pauta práctica, una pauta de entendimiento común de los receptores es el sufrimiento. Una de las herramientas de interpretación o hermenéuticas para la comprensión de esta carta es la tribulación. ¿Cuál es la realidad que viven los hermanos receptores de esta carta?
¿Cuál es la realidad que vive el mismo escritor llamado por Dios para escribir? Y la realidad que es común, en la cual son compañeros inseparables o compañeros de lucha o compañeros de caminata, es en la realidad de la tribulación. Y hemos hecho un énfasis una y otra vez con relación a estos movimientos contemporáneos de no sufrimiento, de no tribulación. Si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué pasar tribulación. Si tú eres un creyente verdadero, no tienes por qué pasar aflicción. Si tú crees en Jesucristo, tienes que renunciar al sufrimiento, renunciar a la aflicción y renunciar a la tribulación. ¿Cómo ellos podrán entender capítulos como esto y libros como este? Ellos no tienen unas herramientas hermenéuticas sólidas y doctrinales para poder entender la realidad del sufrimiento, el valor del sufrimiento y la necesidad del sufrimiento en la vida cristiana y la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos ser hermanos y compañeros en la tribulación si no hay tribulación? Tendríamos que descartar inmediatamente el libro de Apocalipsis como un libro canónico. Y diríamos que el libro de Apocalipsis sería casi una apología al sufrimiento de la iglesia y casi como que enaltece el sufrimiento, dirían algunos. Pero nosotros creemos que no es así, sino que la tribulación o el sufrimiento o la aflicción que están pasando los hermanos en este momento histórico y que pasan a lo largo de la historia es a causa del testimonio y de la palabra de Jesucristo, como lo va a decir al final del versículo. Entonces, Juan se dirige a unos hermanos que comparten una misma realidad de sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimientos están enfrentando los hermanos? Bueno, la Biblia nos va a decir, y Juan encarna el sufrimiento del exilio. Está viviendo en una isla apartada, una diminuta isla en el mar Egeo, una isla muy pequeña, una isla un poco hostil y alejada, que algunos dicen que era básicamente como un campo de concentración o como una prisión del Imperio Romano. Algunos dicen que no era realmente una prisión de los romanos, pero lo cierto es que estaba allí el apóstol Juan exiliado. La Biblia nos muestra que estaba en una isla. Cualquiera de nosotros anhela ir a una isla, ¿sí? Cualquiera de nosotros está haciendo planes para conocer una isla y pasar unas vacaciones allá. Sin embargo, Juan no está de vacaciones, no está por voluntad propia, no está para tomar un tiempo de descanso, no fue simplemente como el encargo de escribir, sino que fue como exiliado. Posiblemente como prisionero, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero por lo menos está como exiliado, está allí en el ostracismo de esta isla, alejado de toda su comunidad y alejado de toda su condición natural como ciudadano judío, está enfrentado a exilios, a pobreza, a explotación, junto con los creyentes de Asia Menor, a la violencia, a las amenazas, y está allí probablemente sintiéndose preso de esa realidad, y es allí donde Dios le habla y se dirige a él para hablar a otros hermanos que están enfrentando las mismas realidades. No están en una isla exiliados, pero están siendo diezmados, perseguidos y atribulados en sus mismas ciudades y en su misma iglesia. No han tenido que dejar su ciudad, ni sus fincas, ni sus familias, pero en su mismo contexto geográfico están siendo perseguidos y atribulados. La primera realidad que Juan menciona, que es común y en la cual él es compañero y hermano de los receptores de la carta, es el sufrimiento, la aflicción y la tribulación. Pero esa realidad que enfrenta Juan y enfrentan los receptores de la carta es la realidad que el apóstol Juan mencionó una y otra vez que tendremos los creyentes. Es la realidad que Jesús mismo dijo: en la tierra o en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la realidad, es la circunstancia inevitable que todos los creyentes, a causa de la fe y por causa del testimonio que pregonan, tendremos que padecer. Es una realidad común, propia de nuestro trasegar aquí en la tierra. Es una realidad común, no es una realidad extraña que proviene de Satanás o que proviene de unas fuerzas incomprensibles del mal. Es una realidad común que tendremos que enfrentar absolutamente todos aquí en esta tierra. Jesucristo la enfrentó. Jesucristo enfrentó el sufrimiento y la aflicción. Jesucristo mostró que el sufrimiento hace parte de una provisión de Dios para el entendimiento de nuestra fe. Jesucristo y el Evangelio nos muestran que el sufrimiento hace parte del ejercicio de la soberanía de Dios y la providencia de Dios para el cuidado de su pueblo. Jesucristo y el Evangelio nos enseñan que el sufrimiento y las aflicciones son necesarias para los creyentes y para la iglesia y para toda la sociedad, para ver el gozo que tenemos en Cristo Jesús y para que se hagan patentes
las verdades eternas del Evangelio y se graben y se esculpan en nuestra conciencia y en el mármol de nuestro corazón para entender la fe y el llamado que hemos recibido de Dios. Nuestra identidad y nuestra unidad como salvos va más allá de la entidad de la unidad en las virtudes del Evangelio, se une también a las realidades prácticas de la vida cotidiana. Juan no está diciendo que no es hermano y compañero de la fe y de la esperanza y del amor y del caminar en la seguridad de la salvación. Juan lo que está diciendo, todo eso nos une, pero también nos une la aflicción, también nos une la tribulación, también vivimos como entregados a la muerte y al sufrimiento. Yo quiero leer algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender en qué realidades o qué dimensiones de sufrimiento y de aflicción estaban afrontando los creyentes en ese momento y qué realidades de sufrimiento y de tribulación estamos también llamados nosotros a padecer por causa de la fe que nos es común y del Salvador que nos es común. Apocalipsis capítulo 2 versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tribulación, aflicción, cárceles por causa del Evangelio. Apocalipsis 7:14. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tribulación al extremo. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Como abundan las aflicciones de Cristo. Marcos 13, 19 y 24. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Días de gran tribulación, dice la Escritura. Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aflicción, muerte y desesperanza. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y luego, en primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando Juan está escribiendo y se identifica como hermano y compañero de los receptores, está diciendo que un aspecto práctico, un aspecto cotidiano, un aspecto innegable en el cual él es hermano y compañero de los receptores, es en la tribulación, en la aflicción, en los padecimientos. Pero luego los textos que leímos ponen en correlación específica o en equilibrio adecuado este sufrimiento. Es un sufrimiento que no hace apología al dolor o apología a la aflicción o a la muerte o al sinsabor. Es un padecimiento que hace una analogía directa con los padecimientos de Cristo y que pone en perspectiva correcta la tribulación que los creyentes afrontamos. Es decir, los creyentes somos hermanos y compañeros en tribulación no por causa del dolor en sí, sino por causa del Redentor, de la fe que nos es común. Tú y yo tenemos que afrontar serios momentos de dolor, de tribulación, de abnegación, de aflicción, de cárceles y aún de muerte. Y no nos alegramos por esos padecimientos, sino que nos alegramos a causa de quien padecemos, es decir, de Jesucristo, el Cordero vencedor. Tú y yo no tenemos por qué estar alegres diciendo, bueno, es que yo sufro y ni modo. ¿Sí? Es decir, estoy resignado a sufrir o estoy condenado a sufrir, porque eso sería un pensamiento fatalista de religiones paganas. Las religiones paganas, gnósticas y muchas otras religiones orientales hacen énfasis en el sufrimiento como medio de autoperfeccionamiento. Inclusive algunos movimientos protestantes con tinte legalista dicen, no, es que entre más mortifiquemos el pecado, entre más combatamos las aflicciones de nuestro cuerpo, más nos acercamos a nuestro Dios. Es decir, latígate, golpéate, tortura tu cuerpo, aflige tu cuerpo para que tú seas digno de la salvación.
Ese es un pensamiento pagano, contrario al Evangelio. El Evangelio dice que la tribulación que nosotros tenemos o las aflicciones en las cuales son comunes a todos los creyentes no son el medio de santificación, no son la razón de nuestra fe, sino que esas vienen a causa de la fe, no como medio para, sino como resultado de y como razón de. Es decir, somos compañeros, hermanos de la tribulación, a causa de la fe que nos es común. El fundamento de la tribulación no es el autoperfeccionamiento, el fundamento de la tribulación es el Evangelio, el testimonio de Jesucristo y Jesucristo mismo por causa del Evangelio. Gozaos porque sois partícipes de los mismos padecimientos de Jesucristo. En segundo lugar, hermano y compañero nuestro en el reino. El texto que nosotros estamos estudiando dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Y es interesante lo que nosotros vamos a ver, porque el escritor primero pone el fundamento de la circunstancia. No es porque la circunstancia sea lo más importante en el orden lógico de la construcción del texto, sino porque el sufrimiento es la realidad que más avasalla a los receptores del escrito. Quienes reciben el mensaje, lo primero que quieren encontrar es identidad o reconocimiento de una realidad que ellos tienen y que es devastadora, y es la realidad del sufrimiento o la realidad de la tribulación. Si el apóstol Juan comienza y dice: yo, Juan, hermano y compañero vuestro en el reino, es probable que los receptores de la carta piensen que no hay una comprensión o una identidad real de un dolor que ellos están afrontando, que les es devastador, que les es incomprensible y que es avasallador. Entonces es muy probable que esa sea la razón por la cual el primer aspecto en el cual el escritor se identifica con los creyentes es en la tribulación. Es decir, es un indicio pastoral de identidad, de fraternidad, de relación, de reconocimiento de una circunstancia real que están afrontando, pero en segundo lugar, la identidad que Juan, como hermano y compañero de los receptores o de nosotros los creyentes, sí, presenta es la realidad del reino. Yo, Juan, hermano y copartícipe vuestro, no solo en la tribulación, sino también en el reino. Y casi que nosotros estaríamos diciendo: está yendo de un polo a otro el escritor, está yendo de un extremo a otro, salta de la tribulación para el reino, ¿sí? O sea, ¿qué sentido tiene este contraste en la construcción del texto? ¿Qué sentido tiene para nosotros y para los receptores iniciales de la carta este contraste tan monumental de tribulación, que tendría que ver con las realidades temporales y terrenas de la iglesia, con la otra esquina o orilla de lo que él va a presentar, y es el reino, que sería lo celestial, lo trascendental, lo extraordinariamente sublime? Somos hermanos y compañeros en la tribulación, eso es cierto. Es decir, somos hermanos y compañeros en la militancia, en el peregrinaje temporal, en las circunstancias propias de la vida y de nuestra fe, matizada por tantas circunstancias difíciles. Pero también no olviden, queridos hermanos, que somos compañeros y copartícipes del reino. Es decir, realidades temporales con realidades eternas, realidades circunstanciales con realidades sublimes y soberanas. Es decir, tanto la tribulación está guiada y soberanamente cuidada por Dios, como el reino de los cielos. Y esta segunda parte es una nota supremamente alta, es un tenor muy alto en la presentación de este texto. Yo soy compañero y partícipe con ustedes en aflicciones. Sufrimos y lloramos y nos afligimos y nos desanimamos por diversas realidades. Pero, queridos hermanos, no olviden que también somos hermanos y compañeros en el reino. Es decir, hemos sido llamados por Dios mismo para participar en el reino. Hemos sido llamados y constituidos hijos del reino. Hemos sido llamados y puestos como miembros, como parte de la realeza, para reinar con Cristo, para disfrutar de los privilegios y de las implicaciones del reino. Y esto es extraordinariamente hermoso para la iglesia de Apocalipsis, porque recuerden que muchos de nosotros hoy, cuando estudiamos Apocalipsis, vemos el libro de Apocalipsis simplemente como un escrito escatológico, es decir, que tendrá un cumplimiento a futuro.
Hay muchos movimientos protestantes que piensan que el Apocalipsis se va a cumplir en el futuro. Es decir, que algún día reinaremos con Cristo Jesús. Que algún día por allá al final de los tiempos vendrá el Señor y reinaremos con Él. Es decir, que el reino es una promesa escatológica, que el reino es un estado o una condición futura que muy probablemente algunos llegaremos, que los que se mantengan fieles hasta la muerte llegarán. Es decir, que el reino es un estado y una condición a futuro para algunos que lo podrán alcanzar si se portan bien o si se mantienen firmes hasta el final. Eso es lo que muchos piensan. Muchos cuando ven Apocalipsis lo ven como el mensaje distante, futuro, donde por allá en algunos siglos se llegará a disfrutar algunos que estén fieles. Pero no es eso lo que dice el texto. No es eso lo que dice el texto. No está presentando Apocalipsis como futurista. No está presentando el libro de Apocalipsis como escatológico eminentemente, sino que lo está presentando como un libro y un mensaje práctico, real y contundente. Es decir, si es cierto que estamos disfrutando y participando en la tribulación y somos hermanos en esa realidad dolorosa e incomprensible, también es cierto con una verdad extraordinaria que caminamos y disfrutamos del reino en la misma plenitud. Y es interesantísimo para nosotros comprender que hay un valor pastoral de consuelo. Cuando los hermanos reciben esta carta dice Juan, yo soy hermano y compañero de la tribulación. Eso alivia el corazón, mitiga el dolor. Tenemos a alguien que comparte lo mismo, tenemos a alguien que nos entiende, tenemos a alguien que ha pasado por las mismas circunstancias y nos escribe y nos alienta. Es decir, somos hermanos en la tribulación. Pero ¿saben qué valor produce o qué poder o qué esperanza o qué sentido produce el que también seamos hermanos y compañeros en el reino? Es decir, esta caminata, este peregrinaje de dolor y de aflicción y de tribulación no es sin sentido. No es saber si logramos algo, no es saber si llegamos a ese día glorioso. No, ese sufrimiento a causa del evangelio, a causa del testimonio es porque ya estamos en el reino. Porque ya disfrutamos plena y completamente de los principios y los valores y la realidad del reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dijo, el reino ya está entre vosotros. Y luego dijo, ustedes reinan conmigo en el reino de los cielos. Querida iglesia, el reino de Dios no es una promesa. El reino de Dios es una realidad. El reino de Dios es una realidad evidente que todos los creyentes en Cristo Jesús disfrutamos. No estamos caminando a ver si abrazamos o alcanzamos o conseguimos algo que se nos ha prometido. Nosotros caminamos en los caminos del Señor porque Él nos trajo a su reino. Tú tienes la fe verdadera porque ya estás en el reino. Tú disfrutas del amor de Jesús porque ya estás en el reino. Y Juan dice, yo soy hermano y compañero, copartícipe en el reino, en la esfera del gobierno de Dios, del control soberano de Dios, del control absoluto y pleno de Dios. Si Dios permite y provee la aflicción y la tribulación, pues es soberano absoluto en su reino. Él es el que reina por los siglos de los siglos. Nos ha hecho herederos de su reino, nos ha hecho partícipes de su reino y todas las enseñanzas lo que muestra es que ese reino ya fue inaugurado oficialmente por Jesucristo y que nosotros disfrutamos en plenitud y somos regentes de ese reino con Jesucristo, el Cordero vencedor. Eso es motivo de muchísima esperanza, de muchísimo gozo. ¿Cuántas aflicciones tienes? Posiblemente enumeras y la lista es interminable de aflicciones, de desánimos, de detracciones, que tú sufres y que otros sufren a tu lado. Pero ¿saben, querida iglesia? Pese a todo eso, pese a que la tribulación se agudice, pese a que no se consuma rápidamente esta historia, tú ya estás en el reino si has recibido la fe verdadera. Ya tienes el evangelio de Cristo Jesús. Ya disfrutas con Él. Ya eres sacerdote en ese reino celestial de Jesucristo, el Cordero vencedor. Y quiero leer algunos textos de apoyo. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí no dice que nos constituyó un reino, que nos va a constituir un reino sacerdotal, sino que nos hizo tiempo pasado, tiempo perfecto, tiempo terminado. Ya hemos sido constituidos, no nos constituirá. Capítulo 1, versículo 6, textos que ya estudiamos con anterioridad, dice, y nos constituyó
un reino sacerdotal. Es decir, ya estamos en el reino, en la Basilea de Dios, en el gobierno de Dios. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nuevamente, nos ha hecho, tiempo pasado. No dice nos hará. Entonces, cuando Juan dice, yo soy hermano y copartícipe completamente con ustedes en el reino de Dios, lo que está ratificando que el reino de Dios no es futuro, sino que el reino de Dios es presente y que ya todos los creyentes en Cristo Jesús disfrutamos todas las bellezas y las bendiciones y las implicaciones del reino de Dios. Apocalipsis 17, versículo 12 y versículo 17 y 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y luego en Marcos 10, 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, esto sería equivalente al sufrimiento, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo cosas, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. No nos inquietemos por las tribulaciones, porque si bien es cierto las tribulaciones son una realidad presente, también hay una realidad presente que nos es común a todos los creyentes por gracia, y es el reino de los cielos. Ya estamos en el reino. Ya es una realidad presente, ya es una realidad común a todos los creyentes. Y luego en 2 de Tesalonicenses 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, pero también hermano y compañero vuestro en el reino de Dios. Y en tercer lugar, hermano y compañero vuestro en la paciencia o en la resistencia. La pregunta es, ¿hermano y compañero nuestro? Es decir, nosotros como creyentes hoy en el siglo XXI podemos llamarnos y vernos a la luz de este texto como hermanos y compañeros también de los hermanos del primer siglo. Tú también puedes reconocer que pese a las aflicciones que tienes son a causa del Evangelio y que eres hermano y compañero con el apóstol Juan y con los hermanos de la iglesia en Apocalipsis. Si es así, el mensaje tiene mucha aplicación y relevancia para nosotros hoy. En tercer lugar, la paciencia. La paciencia. El texto dice, y en la paciencia de Jesucristo. Hay algunas traducciones que dice, y en la resistencia o en la perseverancia. Es decir, pudiésemos entender que paciencia, resistencia y perseverancia son sinónimos en este texto para mostrarnos la condición firme que los creyentes están ante todas estas realidades. Juan menciona la resistencia paciente como un rasgo característico de los creyentes, como un rasgo característico de los que pertenecen a ese reinado sacerdotal. Presenta la paciencia o la resistencia como una reacción a la tribulación. Es decir, ¿hay tribulación? Cuando hay tribulaciones o cuando hay aflicciones, ¿cuál es el sentimiento que aflora más rápidamente en nuestros corazones? Si somos honestos, podemos decir que cuando somos afligidos o atribulados, el sentimiento que aflora rápidamente en nuestra mente y nuestro corazón es huyamos. ¿Sí? Salgamos corriendo. Con facilidad decimos, yo quisiera desaparecerme. Yo quisiera esconderme, yo pudiera irme donde nadie más me vea y nadie más sepa de mí. Esa es una reacción genuina que surge de nuestra naturaleza propia y es, alejémonos del sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero padecer, no quiero tener dolores, no quiero tener angustias. Quisiera estar libre de todo ese tipo de presiones. A veces escuchamos personas y a veces uno mismo dice, yo quisiera vivir en paz, yo quisiera vivir tranquilo. ¿Cuándo será que puedo vivir tranquilo? ¿Cuándo será que puedo vivir sin ningún tipo de presión?
por causa del Evangelio y por causa de la realidad propia de la vida. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? ¿Ha pensado usted en algún momento tener un lugar, una isla donde desaparecer, que no sea Patmos y que no sea llevado en exilio? Una isla tranquila donde usted viva como en un paraíso, donde nadie lo moleste y no tenga ningún tipo de presión. Muchos de nosotros pensamos así. Muchos de nosotros buscamos una iglesia donde no hayan problemas ni aflicciones. Es más, algunos dicen, yo me voy de esta iglesia porque hay muchos problemas. Y llegan a otra pensando que rápidamente se solucionan y a veces se dan cuenta que se aumentan. Porque además de los problemas propios que tiene esa iglesia, pues llega la nueva familia con más problemas. No hay un lugar donde escapar. Los creyentes no somos llamados a huir de las aflicciones, a huir de las tribulaciones. Los creyentes no estamos llamados a escondernos ante las tribulaciones. No estamos llamados a evadirlas o a desconocerlas. Nosotros estamos llamados a tener firmeza, perseverancia, constancia y resistencia. Es decir, estamos llamados a mantenernos firmes y constantes en medio de y a pesar de. Eso es lo que nos va a decir el hermano y compañero Juan. Es decir, ¿hay tribulaciones? Sí, claro, muchas, innumerables, nos están agobiando, no sabemos qué hacer. Muy bien, queridos hermanos, pero estamos en el reino. Ya reinamos con Cristo, le servimos por gracia. Y el llamado o la aplicación o el desafío es mantengámonos firmes en medio de. No sucumbamos. No nos dobleguemos ante las aflicciones, no salgamos corriendo, no busquemos escondederos, no busquemos evadirlas ni desconocerlas. Somos conscientes que están, que son presentes, son realidades presentes, pero necesitamos resistir, es decir, necesitamos estar firmes y constantes. Y esta es una idea muy importante que el apóstol Pablo va a presentar en sus cartas, y es la idea de portarnos varonilmente, es decir, firmes como varones, no desanimados como si fuéramos cobardes, firmes, pórtense varonilmente. Es decir, ¿es que no son varones? ¿Que están buscando correr y buscar esconderse de las circunstancias? Pero el apóstol Pablo también dice, firmes como soldados. Y es una actitud militar, una actitud de firmeza, de constancia, de fortaleza. No importa los temores y las angustias, no importa las tribulaciones, firmes y constantes, puestos los ojos en Jesús, como soldados, como varones, como llamados por Dios. No se dobleguen ante las circunstancias, no huyan ante ellas, no las ignoren, reconózcanlas, pero reconozcan que Dios los ha llamado a estar firmes y constantes en la obra del Señor. ¿Saldremos huyendo ante las tribulaciones? ¿Qué se dirá de un ejército que ante una amenaza militar o la amenaza de sus enemigos salen huyendo y corriendo? ¿Cómo catalogaríamos ese ejército? ¿Serían condecorados y reconocidos por su gobierno por salvar su vida? Por supuesto que no. Por supuesto que ningún ejército que huye ante el combate es condecorado y es reconocido. Uno de los eslogans de los ejércitos y de las milicias es morir o vencer. ¿Sí? Dar la vida por una causa, dar la vida por un encargo que se les ha puesto, el cumplimiento de un juramento en defensa de una nación. Queridos hermanos, tú y yo somos más que los soldados de una nación. Tú y yo somos más que el ejército de una ciudad o de un país. Tú y yo somos soldados de Jesucristo, llamados a dar la vida por causa de aquel que dio la vida por nosotros, llamados a permanecer firmes en la fe y en la constancia perseverante sin implicar las aflicciones que podamos tener. La perseverancia o la constancia es un aspecto propio del discipulado cristiano. Es un aspecto, es una clave de la fe nuestra, es una clave del discipulado, es una clave de los ministros, es una clave del liderazgo que es llamado por el Señor Jesucristo. Ninguno que es llamado a servir a Dios debe ante los obstáculos desanimarse. Aquel que se desanima ante los obstáculos, lo más probable es que no ha entendido el Evangelio. Lo más probable es que no tiene la fe verdadera y no tiene su mirada puesta en el Señor. Porque en medio de las aflicciones, los líderes cristianos y aquellos que Dios ha puesto como oficiales de la iglesia deben permanecer firmes y constantes y no buscar escondederos. No buscar salidas fáciles, no buscar respuestas fáciles, sino firmeza, constancia y perseverancia. Ahora la pregunta es, nosotros, por nuestras propias condiciones y de nuestras propias fuerzas, ¿podremos mantenernos firmes en medio de las tribulaciones?
tú y yo, que estamos escuchando la palabra de Dios, en medio de las tantas aflicciones que nos agobian y nos asedian, ¿podemos tener la resolución de firmeza y de perseverancia constante? La respuesta es no. Porque aunque sabemos que debemos perseverar, las fuerzas se nos agotan y nuestra propia condición natural nos indica que debemos huir. Entonces, ¿quién puede darnos la resistencia? ¿Quién puede darnos la fortaleza y la paciencia y la perseverancia para mantenernos constantes en medio de y a pesar de? Y ya ustedes tienen la respuesta. La respuesta para la perseverancia es que estamos en el reino. Y hay un efecto emparedado en la construcción de ese texto, porque hay dos realidades que los creyentes viven y que son temporales, y es la tribulación y la paciencia. Son realidades temporales que vivimos, porque la tribulación es una realidad mientras estamos en esta tierra, y la paciencia es a causa de la tribulación y a causa de las aflicciones. Pero hay una realidad central en la construcción del texto, y la realidad central es el reino de Dios. Y esa realidad central es la realidad eterna, es el punto de mira, es el objetivo principal nuestro. Es decir, miremos lo que está en el centro del texto. ¿Qué es lo que está en el centro de la construcción? El reino de Dios. No nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. Es decir, no nos desviemos mirando las tribulaciones o no nos distraigamos mirando que tenemos que perseverar. Concentrémonos en el centro de esta construcción textual, gramatical, y es el reino de los cielos. Somos compañeros de tribulación, verdad. Somos compañeros de persistencia y de caminata, verdad. Pero somos compañeros y copartícipes del reino eterno de Dios. Razón inequívoca para permanecer y para ver al príncipe de dolores, al Señor de dolores, y tener esperanza y seguir adelante. La iglesia cristiana en el primer siglo cantaban un himno que está mencionado en 2 de Timoteo 2, versículo 12. Si resistimos, también reinaremos con él. Era un himno común de la iglesia del primer siglo, enfatizando la importancia de la perseverancia, de la constancia y de la firmeza. Pero queridos hermanos, yo quiero decirles que yo no soy constante. Y yo quiero decirles que no soy perseverante. En las cosas de Dios y en las cosas que amerita perseverancia y constancia, yo no lo soy. Con mucha frecuencia yo quiero salir corriendo y quiero hacer todo lo que les dije que no se debe hacer. Pero ¿saben quién me sostiene? ¿Y saben quién nos sostiene a todos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quién nos sostiene? Nuestro Rey Supremo y Absoluto. Nos sostiene el reino de Dios en el cual hemos sido injertados no por voluntad propia, sino por voluntad celestial. ¿Saben quién nos sostiene en nuestras aflicciones? Nuestro Señor Jesucristo, y nos anima, y nos fortalece, y nos sustenta. Ahora, en la fidelidad de Dios, y el carácter de Dios, y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que lo vimos en el versículo número 8 la semana pasada, son aspectos valiosísimos para entender que estamos perseverando en el Evangelio y que Él nos hace perseverar. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra. Y estos son algunos de los veredictos finales que en el juicio se emitirán contra los creyentes. Y los creyentes serán condecorados o reconocidos o premiados en el reino de Dios por haber guardado la palabra de la paciencia. Pero yo no puedo guardar la palabra de la paciencia, es decir, el reconocimiento en esa hora de premiación, en esa hora de exaltación, no es a mi obra, sino a la obra perfecta de Jesucristo. Porque el único que me puede guardar hasta el final es Jesucristo. El único que me puede sostener en la tribulación es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando estemos ante el tribunal de Cristo y se diga: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tendremos que decir: sí, Señor Jesús, tú la guardaste por mí. Tú lo hiciste por mí. Tú me hiciste perseverar. Tú me diste resistencia y paciencia y me guardaste y me trajiste hasta este día ante tu presencia. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia y fe. Ahora, cuando la Biblia nos enseña paciencia, la paciencia no tiene nada que ver con resignación.
La paciencia no tiene que ver con inactividad. La paciencia en la Escritura está directamente relacionada con la esperanza. La paciencia y la resistencia en la Escritura está relacionada con la virtud teologal de la esperanza. Es decir, tú y yo resistimos porque hay esperanza. Tú y yo somos mantenidos firmes en Dios porque hay esperanza, es decir, hay consumación. Porque el fin de todo no es el sufrimiento, el fin de todo es el reino celestial. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego en Apocalipsis 2 y 3 y versículo 19 dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué extraordinario reconocimiento de Dios hacia su pueblo, pero sabemos que no es lo que hemos hecho nosotros, ni lo que haremos, es lo que hace el Evangelio, lo que hace Jesucristo, lo que hace el precioso Espíritu Santo morando en el creyente. Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, paciencia y resistencia gozosa. Segunda de Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, o constante, o resistente, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y luego en Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Llamado a los ancianos a estar firmes y constantes en el encargo, no importa las tribulaciones, perseverando, y la razón de la perseverancia es el reino de Dios, que es la verdad central, la idea central o la identidad central de Juan con la iglesia. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negáremos, él también nos negará. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la resistencia, por causa de Jesucristo, por causa de la palabra y por causa del testimonio. Queridos hermanos, es maravillosa esta construcción, porque esta construcción inspirada por el Espíritu Santo nos pone en perspectiva correcta tanto la realidad del sufrimiento como la realidad de la perseverancia. No es sufrimiento por dolor, no es apología al dolor y al sufrimiento, no es resistencia por mis propias fuerzas, no es paciencia resignada por mis propias razones y medios, sino es sufrimiento a causa del reino y paciencia y perseverancia por el poder del reino. Es decir, estando en el reino, tú puedes afrontar los sufrimientos que vengan. Estando en el reino y siendo partícipe de ese reino sacerdotal que Cristo nos constituyó, tú puedes afrontar todos los sufrimientos y las aflicciones que vengan a tu vida. Y participando en el reino hay razón para perseverar, hay motivos, hay condiciones eternas, hay condiciones escatológicas, hay condiciones de esperanza, de fortaleza y de valor para afrontar estas tres realidades. Queridos hermanos, Jesucristo cuando vivió acá en la tierra nos dio testimonio de estas tres realidades, de la realidad del sufrimiento, de la realidad del reino, pero también de la realidad de la perseverancia. El apóstol Juan se presenta ahora como hermano fraternal, como copartícipe, como compañero abnegado en las mismas realidades comunes de la iglesia. Pero lo que nos muestra esto es un principio pastoral, un principio cristiano, y es todos los creyentes de todos los tiempos, incluido nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, enfrentamos estas tres, o vivimos, o nuestra realidad de vida temporal está enmarcada dentro de estas tres condiciones, o dentro de estas tres realidades comunes, o dentro de estas tres claves de estudio bíblico. Y es la realidad del sufrimiento, la realidad de la perseverancia
pero la realidad central que une estas dos y que le da sentido, y es la realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino eterno, de la trascendencia que todos tenemos. De hecho, el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a las iglesias en sufrimiento para que perseveren a causa de que pertenecen al reino. Es la realidad de los hermanos que son llamados a que comprendan el sufrimiento, a que perseveren con firmeza en medio del sufrimiento a causa del fundamento eterno, y es el pacto de redención, a causa del fundamento soberano y supremo, y es el pacto que Dios determinó en sí mismo de salvar a su pueblo. Es decir, la expresión reino aquí no solo tiene una implicación de esperanza futura o escatológica, sino que tiene una implicación trascendente de pacto. Tiene una relación pactual, como miramos en el versículo de la semana pasada. Yo soy, dice Jesús. El título yo soy tiene un valor pactual muy extraordinario. Ahora la expresión compañero en el reino es también la expresión pactual más extraordinaria para que venga lo que venga, la iglesia se mantenga en pie. Venga lo que venga, somos compañeros y copartícipes y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, o disfrutemos plenamente del reino de Dios. Y Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay muchos aspectos que tienen que ver con fraternidad, con identificación, con empatía profunda en las realidades de la vida. Y es decir, somos empáticos en el sufrimiento, somos empáticos en la consolación. Sufrimos o disfrutamos la empatía del dolor, también sufriremos o disfrutaremos la empatía de la perseverancia, pero mucho más somos empáticos en ser copartícipes del reino de Dios con nuestro Rey Supremo y Absoluto que se llama Jesucristo. La pregunta de hoy es, hermano y compañero nuestro, ¿tú eres un hermano y compañero también nuestro? Es decir, ¿afrontas el dolor por causa del testimonio? ¿Afrontas la perseverancia y entiendes la firmeza por causa del reino de Dios? ¿Y estás en el reino del Señor? ¿Eres hermano y compañero nuestro? Tú puedes llamarte hermano y compañero también de Juan el apóstol y de los hermanos de la iglesia receptora inicial de esta carta. ¿Tú eres hermano y compañero? O si tú eres de los que solo disfrutas el privilegio y de los que solo quieres vivir en bienestar, en comodidad, en lujo y en ostentación, probablemente no eres compañero en la tribulación. Y si tú eres de los que dicen, no, yo ante cualquier dolor huyo, busco escapatoria, no enfrento el dolor, salgo corriendo, pues tampoco eres compañero en la perseverancia o en la resistencia. Es decir, eres cobarde o pusilánime o inestable. Y si tú no eres compañero en la aflicción y no lo eres en la resistencia, pues lo más probable es que no eres compañero y copartícipe del reino de Dios. Es decir, no estás fundamentado en el pacto de la gracia, no has entendido el Evangelio y no te ha alumbrado Dios los ojos de tu entendimiento y debes suplicar a Dios misericordia. Si tú concluyes hoy por la iluminación del Espíritu Santo que tú no eres compañero o no quieres ser compañero en la tribulación y que no quieres ser compañero y copartícipe de la firmeza, debes pedirle al Señor que te dé entendimiento, te dé la fe verdadera y tenga misericordia de ti y te haga partícipe de su reino, para que puedas entender el Evangelio y puedas ver estas realidades con esperanza y con gratitud. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa. Y gracias por dejarnos este mensaje que no solamente nos muestra el Evangelio, sino que nos muestra la realidad encarnada del Evangelio en siervos tuyos, como Juan. Gracias porque Juan, siendo un apóstol, puesto por ti, con un encargo extraordinario de autoridad apostólica y canónica, se presenta aquí sin ningún título oficial, sin ninguna relación oficial con la iglesia, sino simplemente como hermano, simple y llanamente como compañero, como partícipe, como
miembro de las mismas realidades y circunstancias, como cercano, como identificado con los hermanos en las mismas realidades. Señor, y yo hoy me presento con mis hermanos como compañero y partícipe de las mismas aflicciones que ellos afrontan por causa del Evangelio, como compañero del mismo llamado y encargo de ser perseverantes hasta el final, sabiendo que eso no lo producimos nosotros, sino que viene de ti, pero más aún, como compañeros y copartícipes del mismo reino, hermanos, miembros comunes, participantes en la misma igualdad y en las mismas condiciones de todos los creyentes de todos los tiempos, incluidos los apóstoles. Gracias por darnos esperanza. Gracias porque si bien es cierto las aflicciones nos abruman y si bien es cierto el desafío de la perseverancia nos agobia, Señor, lo más extraordinario que nos permite entender estas dos realidades colaterales es que estamos fundamentados en el reino eterno de la redención, que tú nos has injertado en el reino de los cielos y que nos has hecho partícipes y reinamos contigo por gracia, y que esa verdad central ilumina y da sentido a las realidades temporales y pasajeras de la vida, como las realidades del dolor y como el encargo de la perseverancia y la resistencia. Gracias por animarnos y rogamos por aquellos que escuchando tu palabra hoy, tú les muestras que no están en el reino de Dios y que quieren vivir una vida de bienestar, de comodidad y de no constancia. Gracias porque rogamos por ellos para que tu palabra llegue a ellos y ellos entiendan que necesitan de ti y que tú, si quieres, tengas misericordia e ilumines los ojos de su entendimiento, los traigas al reino eterno si así lo has determinado y les des la gracia de perseverar con consuelo, con gozo y con esperanza en las realidades temporales de la vida. Gracias por nuestra iglesia, gracias por los ancianos y por los líderes de la iglesia y por ayudarnos a perseverar pese a cualquier adversidad y mantenernos puestos los ojos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.